Vamos a recordar, hermanos, otra vez esta mañana, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 3. Yo creo que ya casi lo sabemos de memoria. Díganme que sí, hermanos, porque esta es la cuarta vez que lo leemos. Nos faltan tres veces más. Gloria a Dios, hermanos, por perdonar nuestros pecados, hermanos, y limpiarnos de toda maldad. Amén. Llamarnos a santificación. Acuérdense que el Señor no nos quiere nada más cristianos de nombre y usando nada más un lugar, sino Dios quiere que demos el fruto que Él espera de nosotros. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Ok? Dice, versículo 1: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Lean fuerte conmigo el 3, que dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Leamos el verso 7, hermanos. Ahí denle su miradita un poquito abajo y vamos a leer el verso 7, que dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y luego dice el versículo 8, hermanos: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Y aquí está la mamá de Alec. Usted es la mamá de Alec. ¿Y usted se llama? Isabel. ¿No le habíamos dado la bienvenida a Isabel? No. Bienvenida, Isabel. Nos vamos por ella. Gracias por aceptar la invitación de Bere. Y qué bueno que ya había venido a la iglesia, pero no estaba usted como pastor. El domingo pasado. Ese tiempo ya no cuenta. Qué bueno que aceptó. Bienvenida. Dios le bendiga. Bueno, hermanos, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Necesitábamos, hermanos, que se aplicara eso en nuestra vida, porque en algún momento en nuestra vida, hermanos, se cumplió lo que dijo el profeta Isaías, ¿verdad? Cuando el profeta en el capítulo 53 de Isaías profetiza el vía crucis de Cristo, el martirio de Cristo, el camino hasta llegar a la cruz del Calvario. El escritor el profeta Isaías dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y pese a eso, dice el profeta, mas Jehová Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y la Biblia dice, hermanos, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, hermanos, no importa lo que hayamos hecho antes. Algunos de ustedes tal vez recuerden, hemos pasado aquí en alguna ocasión, y si no, por su cuenta han visto una película que se conoce como la película de la vida de Nicky Cruz, conocida la película como La Cruz y el Puñal. Y es la vida de ese hombre, Nicky Cruz, un puertorriqueño viviendo en Nueva York, jefe de pandillas, asesino, un malandro de primera. Pero cuando escucha el Evangelio, su vida es transformada por el poder de Dios. Y ahora, hermanos, recorre el mundo entero, hermanos, hablando de Jesucristo. Todos los centros de rehabilitación donde llegamos y les preguntamos: ¿han escuchado la vida de Nicky Cruz? La mayoría dice: sí, y pásenos la película. Y se emocionan mucho, porque ese hombre ha impactado la vida de millones de personas alrededor del mundo. Y era un delincuentazo, era un asesino, era un líder de pandilla, era un hombre que usaba su puñal para hacer lo que él quería. Pero en algún momento, hermanos, fue más poderosa la cruz que el puñal, y su vida fue transformada.
Todos nuestros pecados, hermanos, no importa lo que hayamos hecho, en esa descarriada que nos dimos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, la siguiente parte: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el Señor. Y hermanos, Él nos salva, perdona nuestros pecados y entramos a un proceso en nuestra vida de regeneración y de santificación. No es nada más decir yo acepté a Cristo y de aquí me voy al cielo. No, hermanos, hay un proceso de regeneración y de santificación, y el apóstol Pablo escribe mucho acerca de esto. Y por eso dice aquí, pues la voluntad de Dios. Esa es la voluntad. Hay muchas maneras, hermanos, de ver la voluntad de Dios. Muchas. Para el diario vivir, para nuestro futuro, para el trabajo, para muchas cosas, hermanos. Pero en general, como regla, como ley universal para el pueblo de Dios, esta es la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Y es nuestra santificación. Y la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Y entonces hace una pausa y dice, entonces aléjense de todo pecado. Y recordando otra vez, hermanos, del versículo 7 y 8, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. No hemos venido a Cristo, amados hermanos, para seguir viviendo en la inmundicia que antes vivíamos. Y hay reglas en las Escrituras. Todas las cartas del apóstol Pablo, hermanos, tienen enseñanza para esa manera de vivir a la cual Dios nos ha llamado. Todas las Escrituras, hermanos, están llenas de ese tesoro maravilloso en el cual Dios quiere que caminemos. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Iglesia, entendamos esto esta mañana. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. No debemos, hermanos, pisotear ese Espíritu Santo que el Señor ha puesto en nosotros. Usted debe saber esto, hermanos, que si usted verdaderamente ha venido al arrepentimiento y se ha efectuado en nosotros ese maravilloso acontecimiento que el Señor Jesús le enseñó a un maestro de la ley llamado Nicodemo. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Nicodemo, siendo él un maestro de la ley, fíjense bien, y no entendía este principio que Jesús le dijo para la vida eterna? Y le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Cuando se ha efectuado eso a nosotros, hermanos, cuando se efectuó ese maravilloso momento en nuestra vida, entendámoslo en toda la extensión de la palabra, hermanos, nuevo nacimiento, nuevas personas, nueva manera de ser, nueva manera de vivir, nueva manera de hablar, nueva manera de comportarse, nuevos hábitos. Y están llenas las cartas del apóstol Pablo de esa instrucción. La escuela dominical, hermanos, es un tesoro que debemos valorar cada uno de nosotros y no soltarnos de ese tiempo de enseñanza en las Escrituras. Tenemos, no sé, 6, 7, 8 meses, nada más con la carta a los Filipenses. Y nos esperan, no sé, otros 3, 4, 5 con la carta a los Colosenses, terminando Filipenses, porque luego sigue Colosenses, después de Filipenses, y entonces adelante está Colosenses, y todo lo que termina con enses. Tecatenses. Para los tecatenses, exactamente. Quedan pecadorenses, pero ellos son santificadorenses. Tesoros maravillosos. La carta a los Colosenses, hermanos, tiene un tesoro maravilloso para la vida cristiana. Y lo vamos a ver, lo aprendimos mucho en la epístola a los Efesios. Maravillosa vida cristiana. Por eso, cuando venimos a Cristo, hermanos, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Señor Jesús, hermanos, Dios el Padre dice, una vez que nosotros le pedimos perdón a Dios y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y Dios el Padre dice, ahora este es mío.
y pone en nosotros ese sello que es el que nos ayuda en todas nuestras batallas. Bendito sea Dios, hermanos. No estamos solos en la batalla de la fe. El Espíritu Santo está con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas y acercarnos a Dios en todo momento. Y por qué no decirle así, hermano, con todas las palabras que nos salen cuando le platicamos a alguien: Señor, no puedo, ayúdame. Así exactamente: Señor, ayúdame. Cuando Pedro caminó sobre las aguas y luego le faltó la fe, dice el Señor, le puso una regañada y se estaba hundiendo. Si él no grita, se hunde. Y el mar da miedo, hermanos. Cuando el mar está encrespado, da miedo. Se asusta uno, hermano, no importa en qué vaya. Si algún día tienen chance de hacer el viaje de La Paz a Mazatlán o de Mazatlán a La Paz, es un barco tototototote, más o menos como de este tamaño. Bueno, grandote. Da miedo. Si algún día quieren ir a visitar a nuestros hermanos a la isla de Cedros, yo les invito a que vayan. Es una lanchita así. Da miedo. El mar da miedo. Y Pedro se asustó cuando estaba caminando por dos razones. Una, porque estaba caminando sobre el agua. Da miedo. Y la otra, porque se movía el agua y pum, va para abajo. Y tuvo un clamor, tuvo un grito. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que le dijo al Señor Pedro cuando se estaba hundiendo? Señor, sálvame porque perezco. Y el Señor extiende su mano y lo levanta y lo pone sobre un lugar sólido. Y luego le pone su regañada. Así, hermanos, debemos clamar al Señor. No estamos solos en nuestras luchas. El Señor está con nosotros. Y enfrentamos tentaciones. Y por qué no decirle: Señor, ayúdame, esta tentación es muy fuerte, es muy dura para mí. Dice el apóstol Pablo que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero poderoso es Dios para no permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Y juntamente con la tentación, ahí hay una salida. Pero no clamamos al Señor, hermanos, por esa salida. Hay que clamar al Señor, hermanos, porque el Espíritu Santo está en nosotros, porque Él nos ha dado de su poder maravilloso para toda la travesía llamada vida cristiana. No estamos solos. Amén. Amén. Entonces, somos sellados, dice: así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. No estamos solos, hermanos. Ahora vamos a recordar también Hebreos 12:14, que si ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Hebreos 12:14, todos juntos, dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dos cosas, hermanos. Número uno, les dije vamos a decirlo y nadie me lo dijo porque no se lo sabe de memoria. Y también les dije vamos a leer y nadie abrió su Biblia. Seguir la paz con todos, y dijo el Señor, pero también la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay que seguirle, hermanos. Y acuérdense que la Biblia, como todo sermón que escuchamos, nos da o tiene como finalidad a hablar de la santidad, pero también la Biblia nos habla con pequeños pasajes acerca de esos principios maravillosos para la vida cristiana, que es la santidad. Y para eso estamos estudiando el Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. En esta ocasión vamos a ver la cuarta enseñanza con el mensaje a la cuarta iglesia del Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 y 19. En este caso, hermanos, es el mensaje o la exhortación a la iglesia de Tiatira. ¿Ok? Apocalipsis 2, 18 al 29, que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué tremenda iglesia, ¿no?
Qué tremenda era la iglesia de Tiatira. Y el Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. Acuérdense, hermanos, cuando siempre que leemos este tipo de palabras aquí en las Escrituras, Dios no ignora nada de lo que hacemos. De Dios no podemos ocultarnos, hermanos. Dios conoce hasta las mínimas intenciones de nuestra mente y de nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y Dios ve todo, lo bueno y lo malo. Dios lo conoce perfectamente. Y el apóstol Pablo también nos enseña que algún día estaremos delante del Señor y daremos cuentas de todo lo que hicimos una vez que entregamos nuestra vida a Cristo. Todo lo que hicimos antes de entregar nuestra vida a Cristo es echado a lo profundo de la mar para no volverse a recordar jamás. Pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo, de ahí se empieza a escribir los libros de nuestra vida, si es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Y cuando eso sucede, hermanos, Dios no se olvida de nada. Un día compareceremos delante del Señor, porque la Biblia lo dice, está escrito por el Señor. Y Él se va a acordar de todo, de nuestras malas cosas. Pero también, hermanos, Dios no es injusto para olvidarse del trabajo de fe y de las buenas obras que hacemos para honra y gloria de su nombre. Y en este caso a la iglesia le dice: yo conozco. El Señor dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, yo conozco tu fe, yo conozco tu servicio, yo conozco tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero luego viene la reprensión a la iglesia de Tiatira: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Qué bueno que no dice que es profetiza, ¿verdad? Se dice profetiza. Enseña, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Este es el consejo, hermanos, de Dios para la iglesia. Escuchen, hermanos. Pero lo que tenéis, retenerlo. Lo que tienes, reténlo, dice el Señor, hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el consejo, hermanos, aparte de toda la reprensión, hermanos, que el Señor le hace a la iglesia por la situación de esta mentada y tal que se autollamaba profetisa Jezabel, es una historia que está en el Antiguo Testamento, la que vino contra el profeta Elías y lo hizo temblar de miedo. Porque, hermanos, la guerra espiritual a la que nos enfrentamos los cristianos es real. Nunca debemos olvidar, hermanos, escúchenme bien, hermanos, y tengan esto presente en su vida siempre, que si usted realmente entregó su vida a Cristo, si usted se arrepintió de sus pecados, arrepentirse quiere decir dar media vuelta. Eso es lo que significa arrepentirse. Es decir, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino.
Pero cuando escuchamos el evangelio de nuestra salvación, ese evangelio poderoso del cual el apóstol Pablo escribe en los Romanos capítulo 2 versículo 16, donde dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y nosotros lo escuchamos. Amén. ¿Usted ya escuchó el poder del evangelio, hermanos? Porque te voy a preguntar qué incluye el poder del evangelio. ¿Qué incluye? Vamos a hacer un resumen ahorita en 3 maneras. Eso es lo que tenemos. Cuando escuchamos el poder del evangelio, hermanos, y nosotros dijimos: yo me arrepiento de la vida que llevo, me arrepiento de la manera en que estoy viviendo, yo ahora entiendo el evangelio, creo al evangelio y vivo por el evangelio. Cuando nosotros hicimos eso, y cuando decimos: Señor Jesucristo, perdona mis pecados, te acepto como mi Salvador, acéptame como tu Hijo. Y cuando eso salió de nuestro corazón, sinceramente, hermanos, pudo haber sido en una recámara en lo particular, pudo haber sido en un templo, pudo haber sido en el altar, pudo haber sido en el patio con alguien platicando, pudo haber sido en la calle, pudo haber sido en el parque. Alguien se le acercó y le comentó le compartió este mensaje del evangelio en algún lugar, y usted dijo: yo acepto a Jesucristo. Y seguimos las instrucciones que nos da el apóstol Pablo cuando escribe en los Romanos en el capítulo 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esa confesión es: creo en Jesucristo, le pido perdón a Jesucristo, me arrepiento de mis pecados. Y cuando dijimos me arrepiento de mis pecados, hermanos, espiritualmente estábamos mencionando algo que hicimos casi literalmente, y dimos media vuelta a nuestra manera de vivir. Y dejamos ese camino de perdición en el que antes andábamos, ese camino de vicios, de malas palabras, de malas acciones, ese camino de perversidad, ese camino de pereza, ese camino de ladrones, ese camino de tantas cosas que traíamos en nuestra vida. Lo dejamos. Allá está Satanás, y cuando dijimos me arrepiento, hermanos, le dimos la media vuelta, y en ese momento, hermanos, somos considerados traidores para Satanás. Y la guerra espiritual, hermanos, es real, porque le dimos la espalda al mundo, al diablo y a Satanás, y a nuestra misma carne le dimos la espalda. Y se levanta, hermanos, con ira contra nuestras vidas, contra nuestra familia, contra la iglesia. Se levanta con ira para tratar de detener la obra de Dios. Cuando Elías, el profeta de Dios, convocó en el monte a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, ídolos paganos de los cananitas, y él solo vino y se presentó ante ellos y dijo: vamos a ofrecer un holocausto, y vamos a poner los becerros, cada quien en su holocausto, y vamos a pedirle, ustedes pídanle a su Dios y yo le pido a mi Dios, y el Dios que responda con fuego, ese sea Dios sobre Israel. ¿Se acuerdan de la historia? Y primero lo hicieron los Baales y los adoradores a la diosa de Acera, y clamaron y nada pasó. Y cuando dice Elías: ya párenle, chamacos, ya les di toda la mañana y no hay respuesta, me toca. ¿Se acuerdan? Y dijo: vamos a hacerlo más interesante, póngale agua, póngale cántaros de agua al holocausto y háganle zanjita para que el agua no se vaya. Y luego levanta sus ojos al cielo, hermanos, y hace una oración de 62 palabras. Y ante una oración de 62 palabras desciende fuego del cielo y arrasa con todo el holocausto, incluyendo las piedras. Y los israelitas levantan un grito ahí y dicen: Jehová es Dios, Él es el Señor de Israel. Y se levanta el pueblo de Israel y va contra todos los filisteos y los adoradores de Baal y la diosa de Acera, y contra todos sus profetas, y los acaban. Y le llega a Jezabel el anuncio y le dice: Elías mató a todos tus profetas.
Y la Jezabel, llena de demonios, le manda un mensaje a Elías y le dice: así me hagan los dioses si para mañana tú no eres como uno de mis profetas. Y piensen por un momento, hermanos. Este hombre que humildemente levanta una oración al Padre y en 62 palabras hace que descienda fuego del cielo, ahora le tiene miedo a una señora loca y quería morirse. Y cuando quería morirse, el Señor le dice: Elías, ¿qué estás haciendo ahí, muchacho? Hay mucho camino todavía por recorrer, hay mucho que hacer. Dices que tengo miedo porque esta me quiere matar. No nos sorprenda, hermanos, en el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago, que es el que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y oró al Señor para que no lloviese y no llovió, y oró al Señor para que lloviese y llovió, y era sujeto como nosotros a pasiones y a tentaciones y a necesidades. Y este hombre de Dios, así como pidió a Dios fuego del cielo y pidió que se detuviera la lluvia y pidió que viniera la lluvia, también ese hombre tuvo miedo. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual es real, hermanos, es real. Pero bendito sea Dios, cuando Jesucristo partió al cielo, le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el enemigo, hermanos, se levanta así como un río, hermanos, para tratar de vencernos, para tratar de desanimarnos, para hacernos caer en tentación. Pero todos los días, hermanos, nosotros podemos levantarnos en la mañana y orar al Padre todos los días en el nombre de Jesús y decirle al Señor: Padre, no me dejes caer en tentación este día, líbrame del mal. Todos los días, hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo no descansa ni un minuto de su vida, y siempre se levanta para robar, matar y destruir. Esta mañana la clase fue bien clara, hermanos. Todo lo puedo en Cristo. En Cristo, no en nuestras fuerzas, no en lo que yo creo, no en lo que me dicen, no en lo que me retan. Ese versículo, hermanos, ha sido tan mal usado. Tan mal usado. Estaba en una conferencia en Guadalajara, hermanos, y estaban los dos pastores conmigo. Estábamos enseñando en una conferencia para jóvenes. Y cuando yo vi estos pastores, que yo fui invitado a esa conferencia y dije que sí. Y cuando vi la propaganda y vi a los otros dos pastores, dije: híjole, es que no hacemos clic esos pastores y yo. Enseñamos muy diferente la palabra de Dios. Y pasó esto, hermanos. Uno de los pastores se para enfrente de los chamacos, 100, 200 chamacos ahí en esa conferencia. Y el pastor le dice: muchacho, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y tú no le pidas al Señor menos que de una Homer, de Homer para arriba. Y todos los chamacos: amén, porque tú eres hijo de Dios y todo lo puedes en Cristo. Y todos: amén. Y yo seguía enseguida de él. Yo a la conferencia después de él. Y con el dolor de mi corazón, yo venía al púlpito, le dije: muchachos, perdón. Y me acerqué a unos y le dije, ya jóvenes de 20, 25 años, y le digo: hijo, ¿en qué trabajas? No trabajo. Ah, qué bien. ¿Estudias? No estudio. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Sí, amén. ¿Y vas a tener tu Homer? Sí. ¿Y de dónde la vas a tener, hijo? ¿Crees que te va a llover del cielo una Homer? ¿Tienes para mantener una Homer, hijo? ¿Tienes para pagar los impuestos de una Homer? ¿Tienes para pagar el seguro de una Homer? Porque una Homer sin seguro, cuidado, chavo. No, pues no tengo. Totalmente contrario a la palabra de Dios, hermanos. Y el enemigo se levanta, hermanos, como un río, para hacernos pensar cosas que no son de acuerdo a las Escrituras. Y hay mucha gente después quejándose de Dios. Ay, ¿por qué Dios no me ayuda? Ay, ¿por qué Dios no me cumple? Ay, ¿por qué Dios no me da lo que me dijo? Ay, ¿por qué? Y nos preguntamos, acorde a las Escrituras, ¿y de dónde Dios te dijo eso? ¿De dónde sacas esa idea? Pues yo estuve en una predicación y así dijeron: bueno, eso te dijo el predicador.
pero no te lo dijo la palabra de Dios. Y el enemigo viene para confundir con el propósito de robar, matar y destruir. Y es real, hermanos, es real. Por eso el consejo para esta iglesia, hermanos, que estaba en una situación difícil, el nombre de Tiatira, hermanos, significa sacrificio continuo. Y esta iglesia en ese tiempo, hermanos, le hacía honor a su nombre. Ahí en esa iglesia se empezó a hacer en cada reunión un rito para sacrificar a Cristo cada reunión. Allí empezó en la ciudad de Tiatira, dándole honor al nombre de Tiatira, que significa sacrificio continuo. Después, cuando vino la unión de la iglesia del Estado, eso se convirtió en una práctica cotidiana, y de ahí que en cada reunión se sacrifica a Cristo, se sacrificaba a Cristo, como si fuera necesario sacrificar a Cristo en cada reunión para obtener la salvación. Esa contaminación vino desde ese tiempo a causa de la influencia de personas que seguían los ritos como la mentada Jezabel. Y ante esa situación, hermanos, el exhorto a la iglesia fue: retén lo que tienes. Vamos a tener otra enseñanza con este mismo tema, hermanos. Pero en este caso, retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tiene la iglesia para contradecir la doctrina de Jezabel? Toda esa práctica, hermanos, de adulterio espiritual, de una vida en doble sentido, una doble vida. ¿Saben que como cristianos no se nos está permitido una doble vida? Ahora sí que, como decimos los cristianos, los mexicanos, los humanos, ¿somos o no somos? No podemos decir soy cristiano, pero mi manera de vivir dice otra cosa. Soy cristiano, pero mi manera de hablar dice otra cosa. Soy cristiano, pero mi manera de vestir dice otra cosa. Soy cristiano, pero mis relaciones con los demás dicen otra cosa. No se puede, hermanos. No se puede vivir una dualidad de vida. Y lo que tenemos para sostener una vida, y el mandamiento del Señor a la iglesia fue retén lo que tienes. Bien poderoso, hermanos, para ayudarnos a vivir la vida que a Dios le agrada. Tenemos, en primer lugar, su palabra. Y en segundo lugar, tenemos el evangelio de nuestra salvación. Vamos a ver otro mensaje a otra iglesia donde también le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahí vamos a hablar de la doctrina. Tan importante, hermanos, en este tiempo, hablar de la doctrina que tenemos bíblica. Pero en esta ocasión, hermanos, vamos a hablar de retén lo que tienes. ¿Qué tienes? Tenemos la palabra de Dios, hermanos. Amén. Cada cristiano, cada hijo de Dios tiene la palabra de Dios. Una insistencia más, hermanos, a las tantas que hemos hecho y seguiremos haciendo. No menosprecie, hermano, la palabra de Dios. No eche en saco roto la palabra de Dios. Tengo que decirles que después de 2 años, poquito más de 2 años, de estar enseñando y enseñando y enseñando, y seguiré con la ayuda de Dios enseñando, hermanos. Muchos de los espacios, ¿cuántos capítulos leí en la semana? Antes eran muchos espacios en blanco. Ahora son menos. Pero todavía hay espacios en blanco. No puede quedar ese espacio en blanco si usted es hijo de Dios. No puede quedar en blanco este espacio. ¿Trajo Biblia hoy? Hay algunos espacios en blanco. No puede quedar en blanco si usted es hijo de Dios. Y menos en esta iglesia por 2 razones, hermanos. Una, porque les he animado y les he exhortado en el amor del Señor a que dejen de comprarse unas cocas durante la semana. Guarde esos 10, 15 pesitos y a la vuelta de un mes se compra una Biblia. Y una buena Biblia. Una Biblia bonita, una Biblia que le dé gusto tenerla en la mano, abrirla y leerla. Y si usted dice: no quiero comprar ninguna, les he dado otra opción.
Muy pocos la han tomado, pero usted puede venir y decir, pastor, no tengo Biblia, regáleme una. Y yo le puedo regalar una Biblia. Si me dice no tengo, no, usted cómprese una aquí. No, de veras estoy con todo mi corazón. Si alguien me dice no tengo Biblia, yo le regalo una. Porque es tan importante, hermanos, retener lo que tenemos. Retener lo que tenemos. Retén lo que tienes. Ante tal acechanza del enemigo, tenemos esta protección, hermanos, la palabra de Dios. No podemos echarla por debajo, hermanos. Hermanos, no puede salir de su casa, escúchenme, les ruego en el nombre del Señor, me escuchen encarecidamente. No puede salir de su casa y enfrentar la vida cotidiana en medio de un mundo caído, en medio de un mundo en tinieblas, en medio de un mundo lleno de maldad, lleno de tentaciones y lleno de corrupción. No puede enfrentarlo sin la ayuda de la palabra de Dios. No puede, hermano. Va a sufrir. Y por falta de fuerza va a ofender a su Dios. Y por ofender a su Dios va a llegar a desánimo. Y ese desánimo sin duda alguna lo va a llevar a la muerte. Retén lo que tienes. Y lo que tiene ahorita, hermanos, es la palabra de Dios. Si usted, como decía yo al principio, ha sido redimido por la sangre de Jesucristo, no eche en saco roto la palabra de Dios. Todos los días, mínimo, usted tiene que leer 3 capítulos al día. Mínimo. Se los lee en 5 minutos. Menos de lo que ve una película, hermanos. 3 capítulos. Si tiene más chance, pues léase 5. Si tiene más chance, pues ya saben cuántos. Retén lo que tienes. Ante los embates de Satanás para hacerlo caer en tentación, retén lo que tienes, la palabra de Dios, en primer lugar. Y hay muchos versículos de los que el Señor Jesús nos anima, hermanos, a hacernos de la palabra de Dios. Jesucristo dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí están los mandamientos de Dios, hermanos. Yo quiero exhortarle a usted, hermano de la iglesia Metodista Libre en Tecate, que se congrega aquí regularmente, que conozca cómo se maneja la Biblia, que vaya primero a las primeras páginas y entienda que la Biblia, si tiene la Reina Valera 60, fue escrita por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, y luego tiene una introducción, y luego vienen aquí una tabla que dice, aquí están los libros de la Biblia, y que usted lea que aquí dice Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Negocios, Joel, Amós, Esdras, Miqueas, Nahum, Josué, Nehemías, Zacarías y Malaquías. Y luego de otra parte va a encontrarse con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago. Primera de nos falta Juan, Pedro, Judas y Apocalipsis. Y cuando usted vaya a una reunión y digan, vamos a leer la Biblia y vamos a buscar el libro de Ageo. Y andamos en la concordancia buscando a Ageo. No, usted tiene que saber manejar la Biblia. Esto es lo que usted tiene para defenderse de los ataques de Satanás, la palabra de Dios. Y cuando usted hable con alguien más, usted le dice, mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, mira aquí dice, mira aquí está Efesios, mira, aquí, ¿dónde está Efesios? Pues por aquí está, ¿no? Y aquí dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y le va a enseñar a las personas y le va a decir, mira, aquí dice la Biblia. Y en San Juan 3:16, mira, aquí está San Juan 3:16, mira, ya me lo sé, aquí está. Y dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y usted les va a mostrar, pues usted va y le habla a alguien y le dice, mira, Dios te ama. Y mira, aquí dice Juan 3:16, espérame, deja ver. Juan, página 1100. Mira, aquí está, mira. No. Usted tiene que conocer lo que tiene, y es la palabra
de Dios. Usted que ya fue redimido por la sangre de Cristo, por favor no lo echen en saco roto. Retén lo que tienes. Es la palabra de Dios, número 1. Y número 2, tenemos el evangelio de nuestra salvación. Escúchenme, hermanos. Escúchenme, por favor. Y si en algún momento lo quieren, ya lo di aquí en la iglesia, empezando los jueves. Pero miren, podemos explicar el evangelio de nuestra salvación, hermanos, de 3 maneras. Solamente usando Romanos. Miren, el evangelio de nuestra salvación es el ABC del abecedario. Usando el ABC, entendemos que Dios nos ama, pero hay una barrera que se llama pecado. Pero Dios proveyó un camino para quitar esa barrera. Se requiere de nuestra decisión para disfrutar de la esperanza. A, B, C, D, E. Dios nos ama. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero hay una barrera para que nosotros no disfrutemos de ese amor. Esa barrera se llama pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios el Padre proveyó un camino para hacer a un lado esa barrera. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero se requiere de nosotros, hermanos, que tomemos una decisión para disfrutar de ese camino. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y cuando nosotros tomamos esa decisión, disfrutamos de una esperanza maravillosa. Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el evangelio. Y nos preguntamos, ¿lo quieren? Ese es el evangelio, hermanos. Esas son las buenas noticias, que Dios nos ama, pero el pecado no nos permite disfrutar de su amor. Dios proveyó en Jesucristo el camino para la solución, nos invita a tomar una decisión y podemos disfrutar de la esperanza en Cristo Jesús. Eso lo explica el apóstol Pablo a los romanos. O podemos usar igual ABC con el evangelio de Juan: amor, barrera, camino, decisión, esperanza. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama, pero hay una barrera que nos impide disfrutar el amor de Dios. Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero Dios proveyó una solución en Jesucristo. Dios proveyó un camino para quitar ese pecado. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero se requiere que usted tome una decisión para disfrutar de este amor de Dios. San Juan 1:11-12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero se requiere que usted tome esa decisión para disfrutar de la esperanza gloriosa de la vida eterna. San Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Quiere ese regalo de la vida eterna? Eso es el evangelio, hermanos. Eso es lo que tenemos. Y no debemos olvidarnos nunca, no debemos desechar nunca que Dios nos ama, pero que hay una barrera, pero que Dios proveyó un camino en Cristo Jesús y siempre va a esperar nuestra decisión para disfrutar de la esperanza de la vida eterna. La otra manera de entender el evangelio es
la gracia de Dios por nosotros. Es el amor que recibimos nada más por su gracia, que es lo que nos da la vida eterna. Pero el hombre es pecador y el hombre ha rechazado esa gracia de Dios. Pero Dios puso las condiciones para que disfrutáramos de la gracia de Dios. Dios dijo: el alma que pecare, esa morirá. Dios dijo: yo no daré por inocente al malvado. Dios dijo que el que peca muere. Entonces Dios nos ama y no quiere condenarnos. En su amor no nos quiere condenar, pero en su justicia nos tiene que condenar, porque somos pecadores. Pero Dios concilió esa idea. Su amor y su justicia, Dios lo reconcilia en una persona maravillosa: Jesucristo. Jesucristo vino para morir en nuestro lugar y comprar para nosotros el perdón de nuestros pecados. Y cuando se levanta de entre los muertos, nos da la seguridad, hermanos, de la vida eterna. Cristo, el Hijo de Dios, ese Señor, hermanos, del que se dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y más adelante ahí dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Dios mismo se hizo carne para que 33 años después fuera a la cruz del Calvario para darnos la vida eterna. Cuando entendemos eso, hermanos, necesitamos fe. La fe que salva, no la fe de que tenemos en la mente que nos dice: yo creo en Dios. Esa fe no nos salva. La fe que nos lleva a pedir: Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, suple, Señor, sáname, Señor, cuídame, Señor, llévame, Señor, tráeme, Señor, ayúdame, Señor, dame. Esa fe no nos salva. Esa fe nos lleva a pedir, y Dios le gusta que tengamos esa fe, pero esa fe no nos salva. Esa fe nos ayuda para tener y para recibir. Pero una vez que recibimos, somos tan malagradecidos, somos tan ingratos que ni gracias le damos. Y a la siguiente ocasión que nos apriete el zapato, otra vez: Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, cuídame, Señor, sáname, Señor, llévame, Señor, tráeme. Ayer en la mañana, a las 6 de la mañana, estábamos ahí en el patio orando: Señor, lleva a estos muchachos con bien a Ensenada, bendícelos. Y ya después se nos olvidó, ya no les pedimos. ¿Por qué? Porque ya fueron y ya regresaron. Eso se llama fe convenenciera. La otra se llama fe intelectual: yo creo en Dios, pero no creo en Dios. Eso es parte del Evangelio. Se requiere la fe que nos lleva a confiar y decir, hermanos, con toda seguridad, por la suficiencia de las Escrituras y por la inerrancia de las Escrituras, nos lleva a decir: lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo entiendo y es suficiente para el perdón de mis pecados. Y por eso, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, yo me voy al cielo. Hay personas que dicen: ¿cómo te vas a ir tú al cielo si eres malo? Tú no eres bueno. Y yo me pregunto ante ese argumento: ¿quién dice que el cielo es para los buenos? El cielo es para los redimidos por la sangre de Jesucristo. Amén. Y se requiere creer. Eso es fe. Y eso nos da, hermanos, la seguridad de la salvación. Miren, San Juan capítulo 6. Vean este pasaje, hermanos, por favor. San Juan capítulo 6 es un pasaje bien poderoso en las Escrituras. San Juan capítulo 6, versículo 40. Dice, vamos a leer el 40 y el 47. San Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.